la última ponencia de esta mesa de discusión sobre enfermedades infecciosas y el huésped como punto fundamental, como que el huésped también importa, que va a correr a cargo del profesor Ángel Carracedo, como decía antes en la presentación, director de la Fundación Gallega de Medicina Genómica en el Sergas, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela y coordinador del Grupo de Medicina Genómica de la Universidad de Santiago de Compostela. Ángel, cuando quieras, por favor. Pues muchas gracias. No sé si se me ve y se me oye. Perfectamente, Ángel. Te vemos. Paso a compartir la pantalla lo primero. Que espero que también se vea y se oiga. Se ve perfectamente y está perfectamente compartida, Ángel. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, Jesús. Y lo primero, pues dar las gracias a los organizadores por invitarme, tanto a la Fundación Jiménez Díaz como a la Fundación Instituto Roche. Muchas gracias particularmente a Carmen Ayuso, que siempre es tan amable y siempre me tiene en cuenta en todos estos eventos. Un placer estar con todos vosotros. Y sin más voy a contar un poquito una historia de la genética del huésped y su importancia en lo que son las enfermedades complejas en general, pero voy a poner el ejemplo en la infección por COVID. Los genetistas, y desde hace mucho tiempo clasificamos las enfermedades, llamamos rasgos, en mendelianos, complejos y ambientales. Realmente nunca hay nada, o es muy raro, una cosa totalmente mendeliana o una cosa totalmente ambiental. Todos normalmente tienen un componente ambiental o un componente genético más pequeño, más grande. Y además la enfermedad casi siempre es un clúster de cosas, un síndrome o cualquier enfermedad. Tiene a veces un subset mendeliano, imaginaros el cáncer o el Alzheimer o cualquier patología. Un subset más ambiental y un subset realmente donde todo se entremezcla y es más complejo. No son una excepción las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas son en teoría, o antes las llamábamos puramente ambientales, pero realmente tienen también un componente genético de riesgo y hay factores y determinantes genéticos de susceptibilidad y protección. Y se han estudiado muchas de ellas. Nosotros, por ejemplo, estudiamos mucho la meningitis meningocócica y encontramos el papel relevante de un gen que se llama el CFH. En el Creutzfeldt-Jakob, en la nueva variante de Creutzfeldt-Jakob, pues es vital tener una determinada variante en el gen del PRP para tener la enfermedad. Y lo mismo sucede con una enorme cantidad de infecciones por virus, por bacterias, por todo tipo de microorganismos. En genética, cuánto es genético, cuánto es ambiental, lo solemos mirar y estimar por un parámetro que se llama heredabilidad. La heredabilidad es la varianza genética en el total de la varianza genético y ambiental. Y normalmente para hacer estudios de heredabilidad utilizamos datos de familiares, particularmente de gemelos. Uno de los primeros estudios que salió relacionado con la infección por el coronavirus, por la enfermedad por la COVID-19, fue un estudio de heredabilidad del registro de gemelos británico que estimaba tanto en la severidad de la infección como en los síntomas que se presentaban, una heredabilidad media del orden del 50%, entre el 29 y el 70% según el síntoma. Realmente es bastante importante. Siempre es sorprendente el componente de la heredabilidad de la enfermedad compleja. Mis alumnos de medicina se sorprenden mucho cuando les cuento que el cáncer más heredable, que tiene más heredabilidad, es menos heredable que la enfermedad psiquiátrica menos heredable, que es la depresión. El cáncer de mama, por ejemplo, tiene una heredabilidad de solo el 25%, que la conocemos además bastante bien. La esquizofrenia o el trastorno bipolar o el autismo tienen heredabilidades superiores al 80%. ¿Y por qué estamos interesados en conocer el componente genético de una enfermedad? Bueno, primero para entender lo que pasa. En la COVID, ¿por qué algunos pacientes hacen tanta severidad? ¿Por qué otros no? ¿Por qué unos hacen una tormenta de citoquinas? ¿Por qué a algunos les va tan bien y a otros menos bien? ¿Por qué otros hacen reacciones dermatológicas o reacciones vasculares o problemas de tipo tan diverso? Es importante localizar esos genes porque tenerlos también son dianas para fármacos, no solo para la enfermedad, sino para las complicaciones. Es importante también para predecir riesgo y
y muy importante casi siempre en toda la enfermedad compleja para predecir comorbilidades y adelantarse a ellas. A mi mujer, que es intensivista y salió de guardia, por cierto, le interesaría mucho saber si ese paciente tiene muchas probabilidades de tromboembolismo o de hacer un estrés respiratorio. Siempre me dice, es que es tan importante adelantarse al problema. Y también porque normalmente casi no se entiende el desarrollo de un fármaco sin ya biomarcadores que permitan estratificar si ese fármaco funciona mejor en un subgrupo de pacientes. Sin embargo, en un rasgo complejo, como puede ser esta infección, no penséis que esto es sencillo. Son genes poco penetrantes, podemos esperar una enorme cantidad de ellos con una penetrancia más bien baja. Va a haber heterogeneidad de genes que interaccionan entre ellos y en el ambiente de una forma que desconocemos. Hay fenocopias, hay variabilidad fenotípica. No es tampoco tan fácil definir muchas veces el fenotipo de un problema clínico. Y en genética hoy día tenemos básicamente dos estrategias para intentar encontrar el componente genético de una enfermedad. Cuando se trata de algo raro, casi siempre con un efecto funcional importante y una penetrancia alta, la solución que tenemos es secuenciación de nueva generación, secuenciar exomas o genomas completos. Es lo que acaba de contar el doctor Fuster en el caso de las mutaciones. Pero cuando se trata de ver muchos genes que contribuyen muy poquito al riesgo, es ya más complejo porque necesitamos a veces centenares de miles o millones de individuos para poder encontrarlo. Y eso todavía las técnicas de secuenciación de nueva generación son caras. Y entonces normalmente recurrimos a estudios de asociación, sobre todo un tipo de estudios de asociación que llamamos estudios de GWAS, que son estudios de asociación de genomas completos. Es muy fácil de entender lo que es un GWAS. Consiste en recoger dos grupos de pacientes, de casos y de controles, con dos fenotipos lo más diversos posibles. Por ejemplo, en el caso de la COVID, gente que es asintomática y gente que es grave. O gente que hace complicaciones de estrés respiratorio y gente que no. Gente que hace tromboembolismo y gente que no. Y en ellos analizamos masivamente polimorfismos en todo el genoma. Los marcadores genéticos que utilizamos se llaman SNPs, son polimorfismos muy frecuentes en todo el genoma. Hay centenares de millones, decenas de millones desde luego, pero aproximadamente 1 millón ha sido seleccionado porque todos entendéis que el genoma está estructurado con bloques de ligamiento y no hacen falta estudiar todos los SNPs de un bloque de ligamiento, sino aquellos que definen, que se llaman tag SNPs, que definen la variabilidad de un bloque de ligamiento. Estos SNPs fueron identificados por un proyecto internacional de mucha importancia que fue el proyecto HapMap. Entonces analizamos en cada grupo, en estos GWAS, aproximadamente 1 millón de SNPs en los casos y en los controles. Pueden suceder cosas como la que ven aquí. Un SNP, le llamamos solamente con una palabra que es RS, veis que tiene una distribución muy distinta, el alelo T, el alelo G, en casos y controles. Y implica que este SNP está asociado con el fenotipo. Pero la asociación es un tema estadístico. Necesitamos una evidencia muy robusta para saber que ese SNP está asociado con el fenotipo. Y para ello necesitamos conseguir valores de P muy elevados. Esto que veis aquí es un estudio de un GWAS. Todos estos colorines son prácticamente 1 millón de SNPs. Y esto es la diferencia entre casos y controles. Aquí veis algunos SNPs en este gen en concreto que tienen valores de P enormes, superiores a 10 a la menos 10. Está claro que estos SNPs están asociados con ese tracto fenotípico. Pero para conseguir estos valores de P, normalmente necesitamos utilizar muchas cohortes y metaanalizarlas. Hay que corregir también por Bonferroni para comparaciones múltiples y no es tan fácil de conseguir. Por eso normalmente necesitamos consorcios. ¿Por qué? Porque para detectar riesgos relativos pequeños, imaginaros 1,2 o 0,8 protector, pues necesitamos 10.000, 20.000 individuos. También esto depende mucho de la definición del fenotipo. En la COVID no es complicado. En enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, es muy complicado. Por eso en los consorcios de enfermedades psiquiátricas, como el Psychiatric Genome Consortium, pues tienen muestras del orden de más de 1 millón de pacientes. Y el poder lo podemos incrementar siempre recogiendo fenotipos extremos. Por ejemplo,
asintomáticos mayores o gente joven enferma que ha tenido mucha severidad. Eso normalmente aumenta el poder del estudio. Los estudios de GWAS son cada vez más utilizados y han servido para estratificar la enfermedad común y encontrar genes involucrados en todas las enfermedades prácticamente que existen. En algunos casos de forma muy revolucionaria, como pudo ser el encontrar que en las enfermedades psiquiátricas la inmunidad tenía un papel tan importante, y han permitido encontrar muchas dianas y muchos biomarcadores de respuesta a fármacos y realmente han sido muy importantes. Rápidamente, nada más apareció la enfermedad, se establecieron consorcios para hacer estudios de GWAS. El primero publicado fue un estudio que se publicó en el New England de un consorcio italiano y español de hospitales de Madrid. Fue realmente un estudio que se hizo muy rápidamente con un número de individuos relativamente todavía bajo, pero encontraron dos cosas que al final se confirmaron. Una de ellas, una asociación. Aquí veis el valor de P. Nosotros en llamar un hit, aunque es una convención, en estudios de GWAS le llamamos cuando tenemos un valor de P inferior a 5 por 10 a la menos 8. Este clúster en cromosoma 3 estaba clarísimamente implicado ya en este estudio en la severidad al COVID. Es un clúster muy interesante, que realmente tengo solo 25 minutos y os podía hablar de cada gen, pero así para resumirlo, es todo un clúster en el que hay algunos genes como el CCR9, que es un receptor de citoquinas. Este que veis aquí, el ZTPFL1, participa en la sinapsis inmunológica en células que presentan antígenos. Prácticamente todo el clúster está involucrado en la función de las células T. Es un clúster evidentemente importante. Encontraron otra asociación, que fue lo que llamó más la atención a los medios de comunicación, que fue que el grupo AB0 parecía estar involucrado con el grupo sanguíneo 0 como un grupo de cierta resistencia a la severidad a la COVID. Inmediatamente después se publicó otro artículo muy interesante por el grupo de Paavo, esto con más interés científico que translacional, pero un científico realmente muy relevante. Y es que este haplotipo que aparecía tan implicado en cromosoma 3, ellos no vieron asociación con el grupo B0, era también un estudio pequeño, era un grupo que era heredado de los neandertales. Y la verdad que sabéis que los seres humanos venimos de África, al llegar a Eurasia, nos mezclamos con los neandertales, que se extinguieron hace 40.000 años, pero que un 2, 3, 4% de nuestro genoma es neandertal. Y este haplogrupo es un haplogrupo muy neandertal, que tiene unas frecuencias particularmente elevadas en Europa y en el sureste de Asia. Y el grupo AB0 fue muy controvertido porque no se encontraba en este estudio y en otros, y es un grupo siempre muy pleiotrópico. Pero un estudio muy grande que se hizo en población canadiense, con 225.000 personas, sí confirmó los hallazgos que después se confirmaron también en otros GWAS. Y parece bastante claro, aunque es más especulativo, saber cuál es la razón de por qué esto ocurra, cuál es la funcionalidad de estos grupos. Pero parece que el grupo A0 y RH negativo, las personas que lo tienen están asociadas con un menor riesgo de infección por el coronavirus. Pero daros cuenta que es un riesgo relativo pequeño. Estamos hablando de riesgos relativos para el grupo A y AB y RH positivo del orden de 1.2, 1.3 y el factor protector de 0,8 aproximadamente. Más grande, un estudio ciertamente importante, fue un estudio que seguramente se hablará en la ponencia última, porque utilizaron de control el proyecto de los 100.000 genomas británico y analizaron más de 2.000 pacientes enfermos críticos de más de 200 unidades de cuidados intensivos. Encontraron de nuevo el cromosoma 3 francamente, ese haplogrupo francamente involucrado. Encontraron otros genes también muy interesantes. El DPP9 está incluido en
está muy relacionado con enfermedad pulmonar intersticial. FICO1, no os lo comenté antes, pero es un gen clásico que ya lo investigamos nosotros hace muchos, muchos años, de resistencia a malaria. Estos genes, el grupo OAS, son genes de inmunidad innata a infecciones virales. IFNAR es un gen de receptor de interferón. También muy interesante en el estudio indicaron que por lo menos estos dos genes podían ser tremendamente interesantes para fármacos de reposicionamiento. TIC2 tiene una función reducida asociada a un número muy importante de enfermedades autoinmunes. No os penséis que estos son los únicos estudios. Hay montones de estudios de GWAS por todo el mundo que están coordinados en una iniciativa internacional que se llama The COVID-19 Host Genetics Initiative. En este momento hay un estudio del consorcio de toda esta iniciativa en preparación, en el que participan 49 estudios de 19 países con 49.000 casos y más de 1,5 millones de controles, porque utilizan de controles los datos, aparte de los 100.000 genomas británicos, de 23andMe. Y han encontrado, ya os lo adelanto, más de 15 hits distintos. Pero os voy a contar lo que estamos haciendo nosotros, que hemos decidido no incluir nuestros datos en este estudio. Nosotros, dos consorcios en España, uno que se llamó Scourge, que en inglés es peste o maldición, y un estudio muy grande que se llama Stop COVID, una de cuyos subprogramas lo coordina Carmen Ayuso. Yo os voy a hablar más de Scourge, de nuestro consorcio. En un tiempo récord hicimos un consorcio en el que involucramos de España 46 grupos clínicos, 9 biobancos y 14 grupos de investigación, y a 22 grupos de Latinoamérica, y donde hemos recogido 17.000 muestras de pacientes y 8.000 controles. En el grupo de Stop COVID, también en un tiempo récord, se recogieron 3.500 pacientes y además de todo esto tenemos ya datos previamente analizados de la población control española, aproximadamente unos 8.000 casos. Decidimos en estos dos consorcios utilizar como array, porque hay muchos arrays comerciales, un array que se llama Spanish Biobank Array, que es muy basado en el UK Biobank Array, pero en el que introducimos también muchas variantes raras codificantes típicas de población española y donde todo lo que tiene que ver está muy pensado en este tipo para este estudio. Y lo realizamos en un centro que es el Centro Nacional de Genotipado, que es una estructura del Carlos III, donde hasta ahora en una red que se llamaba PRB2, que tiene dos nodos, uno en Madrid en el CENIO y otro aquí en Santiago, y donde ayudamos a todos los investigadores a hacer estudios masivos de asociación y le proporcionamos también ayuda matemática y la ayuda que necesiten. Y este estudio lo realizamos pues, aquí en Santiago. El esfuerzo de los clínicos fue espectacular porque se recogieron en esta plataforma que muchos conocéis, que es REDCap, 177 variables clínicas. Prácticamente se han completado el 85% de la información, donde se pedían variables de información general, síntomas y signos, manejos de la enfermedad, complicaciones, tratamiento. Ha sido desde luego un esfuerzo ímprobo. Todas las muestras de Stop COVID tienen la información clínica completa y un 85% de las muestras del consorcio Scourge. Y ha sido, como os digo, mucho trabajo. Los grupos que hemos definido, básicos de asintomáticos, moderados, graves y críticos, los tenemos muy, muy compensados. Y yo creo que una cosa muy interesante es que pasamos un control de calidad exhaustivo de la información fenotípica, que esto nunca se suele hacer en los estudios de GWAS. Aquí le tengo que agradecer a Miguel de Heredia,
el trabajo que ha hecho, que ha sido ímprobo, de modo que se chequea totalmente que no haya errores, ningún error. Y se pasa todo el tiempo informáticamente en REDCap, se introducen sistemas de control para que no haya errores en la recogida fenotípica de los datos. No os puedo acabar de contar los resultados porque lo estamos analizando. Acabamos el genotipado justo hoy. Pero os puedo dar algunas indicaciones de algunos datos preliminares de una exploración preliminar que hicimos hace un par de meses, en la que habíamos analizado aproximadamente 11.000 muestras. En ellas, primero siempre se hace un control de calidad. Utilizamos para esto 8.000 casos y 3.000 y pico controles. Ahora tenemos el doble. En el control de calidad se eliminan todas las muestras duplicadas o que tengan parentesco y que tengan problemas de heterocigosidad excesiva. Nos quedamos con los de ancestralidad europea. Vamos a dejar los estudios de ancestralidad latinoamericana para una siguiente fase. Esta parte es muy importante porque poblaciones latinoamericanas tienen un componente nativo americano y un componente africano que nos interesa mucho, porque hay estrategias de estudio que nos permiten seguramente afinar mucho más de lo que hay. Como admixture mapping. Los bloques de ligamiento en poblaciones distintas son distintos y entonces nos van a ser de una utilidad enorme. Y solo deciros, bueno, hay que hacer muchos análisis estadísticos muy complejos y deciros que ya solo en este estudio preliminar veíamos claramente disparado este clúster de cromosoma 3. Muchas cosas de las que están apareciendo en el consorcio las hemos visto, pero algunas nuevas. Por ejemplo, este gen que veis aquí, que es ABCC4, es un marcador que nos hace particularmente mucha ilusión, porque sabemos que está implicado en infecciones como HIV, en la severidad, modifica la sensibilidad para la enfermedad de Kawasaki y es un gen que nos hace mucha... Esto es comparando hospitalizados contra el resto. Cuando comparamos gravedad con el resto, veis que aparecen otros genes, se mantiene siempre el cromosoma 3, esto es gravedad 3 y 4 contra el resto, y esto es gravedad 3 y 4 contra el resto. Hemos acabado la primera fase, estamos analizando el genotipado, lo hemos finalizado, estamos ya empezando el análisis estadístico de 100.500 casos y 8.000 controles. Los resultados los tendremos a final de febrero. Esto es cuando comparamos gravedad extrema, que vuelve a aparecer ABCC4. Pero deciros que yo creo que el valor de este proyecto, que yo creo que en un tiempo récord se ha hecho un esfuerzo enorme en genotipado y en información, es que hay más de 37 subproyectos presentados por miembros del consorcio, que se va a hacer riesgo poligénico compartido en todo lo que se os ocurra. Todo el mundo que quiera presentar una idea, la puede presentar. Estamos paralelamente ya trabajando en riesgo poligénico compartido con enfermedad de Alzheimer, con periodontitis, con síndrome de sistema respiratorio. Hay proyectos de cardio, de neurología, de críticos, de dermatología, de vascular. Y también deciros que hemos secuenciado el genoma completo de una serie de pacientes con Kawasaki-like, encontrando algunos genes candidatos. Y hemos decidido que vamos a analizar el genoma completo, secuenciar el genoma completo. Esta parte la coordina el doctor Pablo Lapuncina, que es co-coordinador de este proyecto SCOURGE, y lo hemos decidido concentrar en síndrome del estrés respiratorio del adulto, porque hay otros proyectos de secuenciación muy grandes, como el que os van a contar, que ya tienen datos, y preferimos concentrarlo en una enfermedad de la que tenemos mucho expertise. En definitiva, que muy ilusionados por el proyecto. Ha sido un esfuerzo enorme de todos y yo tengo que agradecer pues, a todos los que están participando, al consorcio hermano que coordina Carmen y a todos los pacientes, desde luego, y a toda la gente que está sufriendo por esta pandemia, pero que también saben lo importante que es contribuir a la ciencia, porque yo creo que de aquí van a ser resultados muy bonitos, no solo para entender esta enfermedad, sino seguramente para entender complicaciones y para poder entender un poquito mejor y mejorar un poquito mejor todo lo que se refiere a la medicina personalizada en el tratamiento de enfermedades. Y muchas gracias. Nada más por mi parte. Creo que lo hice en tiempo porque no me riñeron. Lo hiciste estupendo.